Ahí está. Entonces, según mi celular, dice que son las 8:17. Hoy estamos a. Lo voy a tomar aquí, pero 18, jueves 18 de julio de 2024 en ecología. Ya comenzamos el lunes de esta semana, hace 4 días, a revisar los temas correspondientes al programa de ecología optativa de ciencia, pero especial de la salud, pero es mentira, de ciencias básicas en ingeniería, que su programa es diferente al curso, a la OEA de ecología que llevan los compañeros de la licenciatura en biología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Como mencioné ese día, es un curso que más que sobre ecología o de ecología, esta OEA indica en el programa una temática que revisa los principios fundamentales de la ecología, los conceptos básicos de la ecología, para orientarlo hacia el estudio del impacto ambiental, lo cual veremos en la segunda parte del curso, porque empezaremos revisando los conceptos básicos de la ecología. Mencionamos que la ecología, y vamos a aprovechar aquí, que es ya del material que les estoy compartiendo en el sitio web de la OEA y en el CIPI. También mencioné ayer que tenemos una ayuda complementaria extraoficial en un grupo en Facebook. Y otro detalle, otro medio que utilizo yo para comunicar con ustedes, aunque antes era más eficiente que ahora, es una cuenta que tengo en Twitter. Se llama @profraulalo. Entonces, si tienen cuenta en Twitter, el dueño le dice X, y ya preguntó que si le volvió a poner el nombre anterior. No sé si tienen cuenta en ese servicio o habrán visto que está ahí, que publicó que cambiamos el nombre otra vez, con lo que tenía antes. Esa cuenta la había hecho para poder, cuando funcionaba mejor, en el sitio web del curso está embebido una ventana, una especie como de marco o ventana de donde muestra Twitter o X, donde antes de que fuera X ahí se veía los mensajes que publicaba yo, mis publicaciones con la cuenta del profesor Raúl Álvaro. Eso al abrir, un día que venía yo a la universidad a dar clases y de repente el metro se paró, se quedó parado mucho tiempo y dije, ching, voy a llegar tarde, ¿cómo le ves a los muchachos? No, la telepatía no funciona. Entonces me di cuenta que yo había tenido una cuenta de Twitter desde años antes y pensé, y podría avisarles en Twitter. Bueno, pero igual puedo poner en Twitter, pero solamente lo verían quienes en ese momento me seguían en Twitter. Y no recordaba yo si había compañeros de ustedes que me seguían en Twitter en ese momento. Entonces me acordé que era posible poner en el sitio web, en una página, ahí ponerlo como parte de la página, los mensajes de Twitter que publicaba, las publicaciones en Twitter. Fue por eso que decidí abrir una cuenta adicional, no mi cuenta personal, sino una cuenta que de hecho por eso se llama Prof. Raúl Álvaro. Desafortunadamente, desde que el cambio de dueño, se puso un sangrón, y antes Twitter lo podíamos ver aún no teniendo cuenta en Twitter. Actualmente es como Facebook. O sea, para poder ver lo que la gente publica en Facebook, necesitamos tener cuenta en Facebook, si no, no lo vemos. Para poder ver lo que la gente publica en X, hay que tener cuenta en X. Por eso actualmente cuando abren el sitio web o la página web del curso de ecología, ven ahí X, pero no se ven los mensajes, a menos que tengan cuenta en X. ¿Bien? Entonces,
Si alguien tiene cuenta en X, ya voy a estar publicando, se paró el metro, voy a llegar tarde. Ok, bueno, pues que lo tengo ahí, como un medio de información de mi parte hacia ustedes. En un momento dado, si por algo el correo electrónico de la UAM no funciona, pues podrían enviarme mensajes a través del servicio de mensajería de X. Y como mencioné hoy, que es nuestra tercera sesión del curso de ecología en este trimestre, es la primera sesión que formalmente estoy grabando para posteriormente subirla a mi canal en YouTube para que ustedes puedan revisar los temas y los compañeros que no han llegado y quizás no lleguen puedan ver lo que vimos hoy en clase. Enterarse, por ejemplo, de lo de X y Twitter. Bueno, eso en cuanto a información de cómo hemos estado trabajando y en qué nos estamos apoyando para poder tratar de tener herramientas auxiliares, por ejemplo, para la comunicación. Mencionaba yo que la información necesaria para realizar los temas del programa de ecología está en el sitio del curso que yo elaboro. Yo elaboré, ahora yo no puedo modificar. Y también lo estoy compartiendo en sitio, donde por eso es importante que estén inscritos, porque pueden entonces entrar a el sitio dentro del sitio de la web de ecología de este grupo, de este curso de trimestre. 24P. Si no estuvieran inscritos, no podrían entrar a ver lo que estoy publicando en el sitio de Iztapalapa, en el Sistema de Información Institucional de Iztapalapa. Pero yo podría, en este caso, por ejemplo, lo hago cuando hay oyentes, les digo que desde que usamos el sitio y que está la posibilidad de hacerlo, que me proporcionen su nombre, su matrícula, y yo con eso los doy de alta como invitados en el grupo del sitio. En este caso estamos con solamente gente inscrita, ¿verdad? No, ¿Estás como oyente? bueno, es que la metí de... ¿Ya te inscribiste? Ayer, pero todavía no me sale. Todavía no aparece, bueno. Revisa eso, verifica que efectivamente estés ya quedes inscrito. Por lo pronto puedes tener información en el sitio web y en el grupo en Facebook que abrí para apoyar el curso. ¿Bien? Donde ya publiqué, por ejemplo, ahorita habría sin fijarme, le piqué a Facebook, lo hice casualmente, y si conecta, voy a ver aquí grupos y voy a ver aquí ecología, y este es el grupo de ecología. Hay una palmerita muy bonita y la laguna de Tamiagua al norte de Veracruz, lo que se ve aquí. A la derecha se ve un árbol de mangle, y luego se ven otras plantas y luego otras plantas, y a lo lejos se ve algo verde, que de hecho es una isla muy larga, la que se le conoce como la barra o una barra, que es lo que separa al mar del Golfo de México del cuerpo de agua que llega finalmente a la costa continental de Veracruz. ¿Sí? El Golfo de México no baña directamente a la costa de Veracruz en ese lugar, sino que hay algo que se interpone entre el agua oceánica del Golfo de México con la playa en la costa de Veracruz, que es esa isla que es muy larga, pues le llaman barra, que entonces forma lo que se conoce como una laguna, pero dado que realmente es parte del mar, porque esa agua es agua marina, es agua del océano Atlántico, del Golfo de México, esa agua es salada por ser agua marina, agua oceánica, pero al estar parcialmente encerrada es que se le da la calificación o la caracteriza, se caracteriza como una laguna costera, y eso modifica sustancialmente la forma en la que está y lo que hay en la playa continental de cómo sería si no estuviera esa barra separándola directamente de la
la parte marítima del Golfo de México, del cuerpo de agua marítima del Golfo de México directamente. Entonces, eso modifica el entorno, el hecho de que haya una barra entre la playa continental y el mar. Y tenemos marcado para el día de hoy, 18 de julio, tercera sesión, como tema de la primera unidad, que es los conceptos básicos de ecología y medio ambiente. Es donde ya hablamos de la ecología y ciencias afines. La ecología dijimos que tiene el documento, el PDF, ¿sí? Léeme o dime, y yo le pongo brevemente qué es la ecología. ¿Cómo dice ahí? Dice, la ecología es el estudio de la forma en que los organismos interactúan entre sí y con su ambiente. Ok, sería el estudio de la relación, la interacción entre organismos y su ambiente. Eso es, así está definida la ecología. Lo tomamos de la referencia que es del libro de La vida en la Tierra, Life on Earth, por Edward Wilson, biólogo, entomólogo en particular, fundador de la sociobiología. Él estudiaba hormigas, era entomólogo, sería formiólogo, y a través del estudio de las hormigas, no solamente estudió la anatomía y la fisiología de las hormigas, sino que se dio cuenta que se comportaban de manera muy característica, sui generis, diferente a otros organismos, incluso a otros insectos. Se dio cuenta que se comportaban los grupos de hormigas y los hormigueros como sociedades. Y llegó a hacer analogías entre el comportamiento de tipo social de las hormigas con el comportamiento de tipo social de los humanos. Y entonces así fundó un campo de conocimiento que sería la sociobiología, la cual que influye en el ambiente. ¿Se han detenido a observar hormigueros? A observar. Háganlo la próxima vez que se toquen con una hormiga. Vamos a tratar de hacerlo en las sesiones en las que tenemos trabajo allá afuera en los jardines, lo que llamamos campo, que está asignado como hora de laboratorio para el curso. El laboratorio es el campo en el caso de la ecología. Bueno, ese sería el primer concepto. Conceptos básicos de ecología, el concepto mismo de ecología mismo, la definición de ecología. Ciencias afines, de acuerdo a los programas ciencias afines. ¿Cuáles serían ciencias relacionadas con la ecología? Pues de entrada la que estudia los organismos. ¿Cuál? Digan ustedes. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia a los organismos? ¿A los seres vivos? La biología. Entonces decimos que la ecología parecería ser una rama o un área específico de la biología. La biología daría origen a la ecología. Sí, efectivamente. Pero la ecología es el estudio de los organismos, es decir, la parte biológica, el estudio de la biología y el ambiente. El ambiente es donde existen o viven los organismos. ¿Y dónde viven los organismos? Que conocemos, digo. ¿Les parece conocido esto? Sí, profesor, es una pelota que venden en tiendas de cierto tipo. Esta me la dieron en una, se la dieron a una de mis hijas en una exposición universitaria, en este caso de la UVM, y pues tenía ahí el logotipo de la UVM. ¿Dónde existen los organismos que conocemos? En la Tierra. ¿Hay alguna disciplina científica
científica, algún campo de conocimiento científico que estudie la Tierra, donde hay los organismos, el ambiente de los organismos? La geología. La geología, pero habría algún, así como la ecología es una rama o área de la biología, la geología, ¿sí? Al menos etimológicamente parecería que sería la ciencia que estudia la Tierra. Geo, tierra, ge viene de gea, la tierra, en la teogonía griega, en la religión griega antigua, y logos, estudio, tratado, etc. Entonces el estudio de la Tierra sería la geología, pero en sentido estricto la geología sí es parte del estudio de la Tierra, pero así como primero surgió la biología históricamente en el desarrollo de la ciencia, y luego eso fue en el siglo XIX. X y X, no, es 10, 1, 10, sería 10, 9, sería 19. La ecología formalmente ya, bueno, vamos a decir, toma forma ya como una disciplina de tipo científico hasta el siglo XX. Aunque hay antecedentes del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, la biología se funda en la primera mitad del siglo XIX, ya para la segunda mitad del siglo XIX ya es una ciencia nacida, ¿sí? Iniciando su desarrollo histórico. La ecología, aunque hay antecedentes en la segunda mitad del siglo XIX, ya toma forma en el siglo XX, como tal. Los fundamentos básicos, las teorías principales, fundamentales de la ecología se plantean en la primera mitad del siglo XX, de hecho en el primer cuarto del siglo XX. La geología, si revisamos su historia, es relativamente reciente. También se va constituyendo ya como una disciplina de conocimiento con base en ciencia en el transcurso del siglo XVIII y XIX, ya para el XIX ya se establecía como una ciencia. ¿Habría algún antecedente? ¿Cuál sería? ¿Quiénes serían quienes probablemente estudiaban la Tierra o la veían o la decían cómo era antes del planteamiento de la geología en el siglo XVIII? Por ejemplo, ¿cómo le hizo Cristóbal Colón para llegar acá? Bueno, aquí no, pero sí a las islas del Caribe. ¿Fue a Aventón o en qué se basó? Mapas, ¿no? Y mapas. ¿Y quiénes harían los mapas? Cartógrafos. Entonces tendríamos también la necesidad de, vamos a poner aquí la geología. Voy a poner aquí la geología. Antes de la geología estaría la cartografía. Pero, ¿qué había antes de la cartografía? La geografía. La cartografía es la descripción, grafos, a través de cartas de lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve? La Tierra. Entonces, se veía la Tierra y la Tierra se escribía. La geografía. Geografía. Cartografía. Guión bajo. Entonces, la geografía es una disciplina, un campo de conocimiento muy antiguo, no sabemos cuándo surgió, a quién se le ocurrió, quién fue el primer cartógrafo. Pero ya hay, ¿qué es lo que se hace como parte de la geografía? Pues se describe la Tierra y se hacen dibujos de ella, a las que llamamos cartas. Quizás surgen simultáneamente ambas actividades, la actividad geográfica y la actividad cartográfica. Y los primeros geógrafos y cartógrafos deben haber vivido hace alrededor de 5.000 años, al menos en Mesopotamia, porque es donde se han encontrado los mapas más antiguos de la Tierra, en tablillas de arcilla. Quizá pues algunos dicen que los antiguos pensaban que la Tierra era plana. Pues sí, la tableta de arcilla era plana, y pues la dibujaban plana la Tierra como la veían a su alrededor.
pero no es porque los que hicieron esos dibujos o mapas en tableros de arcilla, interpreto yo, hayan interpretado la Tierra como plana, la que veían. ¿Por qué? Vivían en Mesopotamia. Mesopotamia es un territorio muy grande sobre la Tierra. Se encuentra, esto sería África, en este mapa bastante chafa de esta pelota. África, este es el mar Mediterráneo que está enorme. Aquí está Europa. Y este sería el Golfo Pérsico. Y Mesopotamia estaría por acá, al norte del Golfo Pérsico. Y se llama Mesopotamia. Meso, en medio de Pótamos. ¿Qué es un hipopótamo? Un mamífero grandote. No sé por qué le llamaban los griegos hipopótamo. Hipo. Hipo, otra palabra que tenga hipo. No es hipo, no. Hipódromo. ¿Qué es el hipódromo? El hipódromo de las Américas, no está el Centro Banamex. ¿No han ido ayer al Centro Banamex a alguna convención de anime y manga o una cosa de esas o de Marvel? Ya he ido por eso también. Bueno, sí, he ido, más bien he pasado. Como tal, no he ido exactamente. Sí, en alguna ocasión me invitaron al Jockey Club, que es a donde van los fifís que van al hipódromo. Me invitaron a mis cuates. Ellos pagaron la cuenta. Sí, yo soy profesor universitario, antes era estudiante de posgrado. Bueno, el hipódromo es donde corren los caballos. El galgódromo. El galgódromo. ¿No conocen los galgos? Los perros de carreras. El galgódromo es donde corren los perros. ¿Sí? El hipódromo es donde corren los caballos. Entonces, ¿qué es un hipopótamo? Un caballo de río, pótamos. Pótamos el río. Entonces, Mesopotamia es en medio de ríos. ¿Sí? Hay dos ríos, si googlean rápidamente Mesopotamia, hay dos ríos en medio que están separados por un pedazo de tierra en el suroeste de Asia, que es Mesopotamia. ¿Cuáles son esos dos ríos? Que es donde surgieron, donde los humanos construyeron las ciudades más antiguas de las que tenemos noticias, de las que tenemos evidencia arqueológica y textos que las describen. Tablillas así. El Tigris y el Éufrates. Y ahí siguen esos ríos y ahí están las ruinas de esas ciudades antiguas de hace 5000 años, como Uruk. De ahí viene el nombre de uno de los países que se encuentra en esa región, Irak. Uruk, Irak. También Ur, Nínive, ¿cuál otra? Babilonia, que aparecen textos judeocristianos en la Torá y en el Antiguo Testamento de la Biblia, que es la versión modificada por televisión de la Torá. La tan llamada, mencionada ciudad de Babel, es que era de Babel o de Gartón. Babel o Babilonia. Son de las ciudades más antiguas construidas por los humanos, de las que tenemos evidencia arqueológica. Si hubo otras ciudades en otros lugares del planeta, no las hemos encontrado. Más antiguas, hay más recientes. Bueno, ahí es donde sabemos que vivían los primeros geógrafos, porque hacían mapas. Esto estamos hablando de hace aproximadamente 5000 años.
mientras que la geología sería del siglo, dijimos, XVIII. Pues vi. Siglo XVIII. Bueno, entonces podemos decir que la biología, la geología son dos disciplinas científicas relacionadas con la ecología, no solamente relacionadas, necesarias para poder estudiar ecología. Necesitamos conocer el medio, necesitamos conocer el planeta donde existen los organismos. Planeta mencioné. ¿Cuál sería otra disciplina? Sí, es importante. Si le preguntan a un ecólogo, les voy a decir, ¿cómo? Sí, sí, efectivamente. ¿Cuál sería? Si hablamos de planetas, la astronomía. Por cierto, la astronomía esta es más o menos como del siglo XVIII también, aunque sus antecedentes están en el siglo XVII, pero todavía en el siglo XVII, digo en el mismo siglo XVIII, ¿no? Ya está escrito XVIII. El siglo XVIII, fíjense qué curioso, ciencias importantes que se fundan en el siglo XVIII. Antes, ¿qué ocurrió? Pues el siglo XVII. Todavía hasta el siglo XVII, quienes estudiaban los astros, ¿cómo le llamarían? Los astrónomos estudian los astros, pero esto no significa astronomía, no es el estudio de los astros, se llama bien como el nombramiento de los astros. Nomen, nombre, nomenclatura. ¿Cuál sería el antecedente de la astronomía? El estudio de los astros. ¿Qué nombre le ponemos, Matael y León? Astrología. Astrología. Que viene de esa misma época, del mismo lugar. La astrología también es fundada hace aproximadamente 5.000 años en el mismo lugar por los mismos pueblos mesopotamios. Las sociedades asirias, acadias, babilonias, sumerias. De hecho, los conceptos que todavía se usan hoy en día en la astronomía como para ubicar los astros, como las constelaciones, son puntos de referencia. Con las constelaciones las usamos como los mapas para ubicar cosas en la bóveda celeste. El concepto de bóveda celeste, de hecho, es astrológico. Y lo siguen usando los astrónomos para apuntar sus telescopios y ver lo que ahora conocemos de astronomía como hoyos negros y cuásares y las galaxias más antiguas, más lejanas, etcétera, etcétera, que eso ya sería astronomía. A partir del siglo XVIII proviene de que hasta el siglo XVII todavía se trabajaba la astrología desde 5.000 años. Siglo XVII, o sea, los años 1600. 1600, ¿qué científico vivió en ese siglo? 1610 publicó su primer libro importante. Otro importante para el desarrollo de la ciencia fue en 1632, el diálogo sobre dos nuevas ciencias, y por eso lo llevaron a juicio en Roma, la iglesia de Roma. ¿De quién estoy hablando? ¿A quién? Galileo. Galileo vivió entre el siglo XVI y siglo XVII. Él era astrólogo, matemático y astrólogo. Astrólogo, hacía cartas astrológicas. Además de que desarrolló lo que ahora conocemos como telescopio. Cuando uno estudia astronomía, los planetas y la evolución de los planetas, se da cuenta que los planetas cambian a lo largo del tiempo por factores astronómicos, porque los planetas existen en sistemas estelares como el sistema solar, los cuales se ubican, existen en galaxias que son conjuntos de estrellas, planetas y polvo cósmico, polvo como tal, y gases, y se van moviendo todos con base en la gravitación universal descrita por Newton en el siglo XVIII.
la física moderna, la dinámica, la funda Newton en el siglo XVII, porque es en 1686, 1600, siglo XVII, perdón. ¿Sí? La ley de gravitación universal, que describe cómo se mueven todos los astros y toda la materia, toda la masa en el universo, como en las galaxias, estrellas, planetas, satélites, polvo, y a veces los planetas pasan a través de polvo, junto con las estrellas a las cuales orbitan. Y si se han fijado qué ocurre cuando hay, afortunadamente ya hicieron por allá se está rescatando un lago y se están haciendo zonas verdes y campos deportivos en el parque de Texcoco. Y eso va a mitigar que lo que ocurría durante décadas, sobre todo en los primeros meses del año, entre enero y marzo, y aquí en la UAM lo vivíamos más antes, en los años desde que se fundó la UAM en Iztapalapa, en el trimestre de invierno, que normalmente suele ser entre enero y marzo, pues veíamos nada más como se veía una nube de polvo desde Texcoco hasta acá, y nos llovían polvo y cacofitas y otras cosas. Bueno, eso se va a mitigar con la reconstitución de los cuerpos de agua en lo que fue el vaso remanente del lago de Texcoco. Y veíamos las nubes de polvo y las veíamos cuando incluso tapaban el sol temprano en la mañana. Se veía medio nebuloso, porque pues, está nublado, no, pues vamos a meternos a las aguas porque ahí viene el polvo. Si se mueve un sistema planetario de la estrella con sus planetas a través de nubes de polvo interestelar en la galaxia, ¿qué ocurrirá en el planeta? Pues que ya no le llega la misma cantidad de luz de la estrella, del Sol en este caso, al planeta. Déjenme hacer un pequeño experimento aquí. Aquí estaría llegándole luz al planeta. ¿Sí? ¿Ven cómo se ilumina aquí? ¿Qué sucede? Necesita un ayudante, realmente ayudante. Ilumíname el planeta. Ahí, ilumina el planeta. Y vamos a hacerle así. ¿Qué estamos viendo? Que ahora lo que está absorbiendo la luz es el polvo, le estaría llegando menos luz al planeta, a la Tierra. Gracias, mi querida estrella solar. Ah, sí, ilumíname con la luz de allá. Eso que provocará, al llegar menos luz visible, han estado no en un día nublado como hoy, sino un día soleado allá en el patio o en los jardines. Ayer en clase, ¿qué pasaba? Estábamos en el jardín, estábamos viendo lo de las plantas y la fotosíntesis, y andábamos con cachucha, te moviste porque ¿qué sucedió? ¿Qué sentiste? Se calentó tu cuerpo más de lo cómodo o de lo confortable o de lo sano. Hiciste bien en retirarte hacia la sombra para que te llegara menos luz solar blanca. La luz solar calienta la superficie de la Tierra y entonces normalmente hace que se caliente lo suficiente para que, por ejemplo, el agua que está en la superficie de la Tierra no se congele. Cambio de temperatura en la superficie de la Luna, googleenla rápidamente. La superficie en la temperatura en la superficie, la temperatura en la superficie, esto es como aquella que dijo que los continentes de las capitales. De entrada tampoco es. Los continentes no tienen capitales tampoco. Los países, las naciones tienen capitales.
120 grados. ¿Cuánto? 120 grados. 120 grados Celsius. ¿Dónde? ¿Es la temperatura promedio o la temperatura? Vemos que, por ejemplo, si revisamos el pronóstico del tiempo, por ejemplo, aquí lo tengo en el celular, dice que ahorita la temperatura es de 17 grados Celsius y a las 3 de la tarde va a llegar a 23 grados Celsius y más tarde a las 11 de la noche va a ser de 15 grados Celsius. Es decir, dependiendo si de la hora del día, la temperatura puede ser mayor o puede ser menor en la Tierra. ¿Sucederá algo similar en la Luna? Me parece que en Ecuador, bueno, en la Luna, la temperatura diurna es de unos 120 grados Celsius. La nocturna, por su parte, cae hasta los menos 130 grados Celsius. Uy, ahí se hace frío. Y en estos cráteres en sombra permanente, la temperatura se desploma todavía más. Llega a ser hasta de menos 253 grados Celsius. Nada más 20 grados por encima del cero absoluto, más o menos. Se hace frío, sí. Hay que poner cara así. ¿Por qué? ¿Por qué en la noche la temperatura es menor? Pues porque. Ajá. ¿No habría atmósfera? No, porque en el caso de la Tierra, la temperatura en la noche, hoy a mediodía, cuando después del mediodía a las 3 de la tarde, le vamos a poner la máxima, que va a ser de 23 grados Celsius. Aunque esté nublado, pasa la luz del sol, calienta la superficie y aumenta la temperatura. La Tierra está rotando y entonces del lado, cuando ya no le llega la luz solar, pues entonces, ¿qué pasa con el calor que se acumuló en la superficie de la Tierra y por eso aumentó la temperatura? Pues nos dice la termodinámica que el calor, que es energía, se mueve de donde hay más a donde hay menos, de donde está más alta la temperatura a donde está más baja la temperatura. ¿Y cuál es la temperatura en el espacio exterior alrededor de la Tierra? ¿Cuál es la temperatura en el espacio exterior? Googleen. Se parecería a la que dijiste de la Luna en los árboles. ¿Cuál es el valor de temperatura en esos lugares? Me parece que en el espacio exterior desciende hasta alcanzar unos gélidos menos 270 grados Celsius. O sea, solamente 3 grados por encima del cero absoluto. Muy frío. Mientras que la superficie de la Tierra, hoy en la Ciudad de México, en Iztapalapa, alcanzaría aproximadamente 23 grados. Al llegar la noche en Iztapalapa, habrá una diferencia de los iniciales 23 grados al mediodía o a las 3 de la tarde hasta menos 270 alrededor de la Tierra en el lado nocturno. Hay una diferencia o gradiente de temperatura. ¿Qué va a ocurrir? Pues dice la termodinámica que la energía térmica o calor se mueve de donde hay más o es más alta la temperatura a donde es más baja la temperatura. La Tierra emite calor y entonces pierde calor, disminuye la cantidad de calor y por lo tanto disminuye la temperatura hasta unos cómodos 15 grados Celsius, más cómodos que los menos 270, ¿no? Bastante más cómodos, hasta con alguien que tenga buena condición física, con una playera aguanta 15 grados Celsius. Si no, si se sienten incómodos con una sudadera como la que traes, estás bien a 15 grados Celsius. Bien, entonces, los cuerpos astronómicos, como la Tierra y como la Luna, que orbitan alrededor de estrellas como el Sol, al recibir la luz solar, blanca incluso, la luz solar es de más colores que solamente la blanca. ¿Sí? La luz solar, de hecho, no es blanca, 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 porque el blanco como tal no existe, sino que es la combinación ¿de qué? Creo que este es un
¿Acá cuál fue? Anaranjado. Amarillo. Verde. Azul. Violeta. Es lo que conocemos como, ¿qué es lo que es? Acá está, luz blanca o visible. ¿Sí? Pero no es la única luz que existe. En el siglo XVIII, en la transición del siglo XVIII al XIX, alrededor de 1800, vamos a decir en el siglo, y fue por parte de la astronomía, en el siglo XIX, pues acá está el Six, un astrónomo anglosajón, Herschel, William Herschel. Sir William Herschel descubrió más luz que solamente la visible por debajo del rojo. ¿Qué nombre le ponemos? Matarile o infrarrojo. El infrarrojo es calor en termodinámica. En física, en espectroscopía, en electromagnetismo es infrarrojo, es luz. Radiación electromagnética es calor. Entonces, la luz del sol emite luz visible, también emite infrarrojo, pero a la superficie de la Tierra llega solamente, principalmente visible. El infrarrojo se queda atrapado, es absorbido por la atmósfera, por el vapor de agua de la atmósfera, absorbe el infrarrojo. Entonces, el infrarrojo que viene del sol no pasa a la atmósfera, no llega a la superficie, llega a la luz blanca, que esa es la visible, se calienta la superficie y entonces la superficie de la Tierra emite infrarrojo. No lo recibe, sino que lo produce. Aquí, siguiendo las leyes de la física, como las leyes de la absorción, la absorbencia es proporcional a la concentración de materia por el coeficiente de extinción de la materia por el espacio a través del cual pasa la luz, la longitud de cada color de luz o longitud de onda. Cada color de luz tiene una longitud de onda diferente, una lambda diferente. La luz violeta tiene su longitud de onda correspondiente, lambda violeta, y la luz infrarroja, la luz roja tiene su lambda roja, y la luz ultravioleta tiene su lambda ultravioleta. Bueno, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia. ¡Ah! Adiós, copa. Ni modo. Vengo a la copa. Frecuencia. Y la Tierra rodó. Se extinguió la copa, no la. Eso pasa por un toque. Ni modo. Ahí quedó. La frecuencia es mayor en la violeta que en la roja, que en la infrarroja. Y esto es proporcional a la energía. Esto es proporcional a la energía. Al ser proporcional a la energía, ¿cuál color de luz tiene más energía? La ultravioleta. Bueno, con la violeta, y acá también tenemos la ultravioleta, que también es invisible para nosotros. La ultravioleta fue descubierta también en el siglo XIX, posteriormente a Herschel, por otros físicos y astrónomos. Siempre olvido el nombre de ellos, fue más de uno. Mientras que fue Herschel solito el que descubrió el infrarrojo, fueron varios los astrónomos que descubrieron el ultravioleta. Bien, bueno, entonces, toda esta luz es emitida por estrellas como el Sol. Vamos, el Sol, lo pintamos siempre de amarillo, incluso dicen tontamente que es una estrella amarilla. No creo que sea amarilla porque entonces estaría emitiendo luz amarilla. Y la luz que emite es blanca.
Sin embargo, el color de luz que emite de cada una de estas es diferente para cada estrella o para grupos de estrellas. Hay estrellas que emiten más luz amarilla que roja, o más azul o violeta que amarilla, etc. Entonces, varía el espectro de emisión de estrellas. Al variar el espectro de emisión de estrellas, entonces varía la cantidad de energía que emite cada estrella. Pero toda esa energía llega finalmente a los cuerpos astronómicos. La luz visible que llegue de ellos los calienta al grado tal que quizá si hay agua en su superficie podría encontrarse en cualquiera de esos tres estados físicos del agua. ¿Cuáles son? Sólido, líquido o gas. Si la estrella del Sol emitiera menos energía de la que emite, llegaría menos luz visible a la Tierra y el agua en la superficie de la Tierra estaría congelada. Y sí, ha habido épocas en la historia geológica de la Tierra desde que se formó en las cuales no le ha llegado suficiente energía del Sol, quizá porque se ha atravesado polvo cósmico entre el Sol y la Tierra en su viaje alrededor de la galaxia, y entonces las temperaturas en la superficie de la Tierra han bajado. Por lo que decimos que hay otra disciplina que también es necesaria para la ecología. ¿Cuál es? La que estudia estos cambios en el ambiente, de la atmósfera, de los cuerpos astronómicos como los planetas, como la Tierra. La climatología. La climatología, dado que la climatología es el estudio de los parámetros del clima que son básicamente físicos, también influye la química o la composición química de la atmósfera de los planetas como la Tierra, pero básicamente estamos hablando de energía y sobre todo energía térmica en la atmósfera de planetas. La ciencia que estudia eso es la climatología y otras ciencias complementarias que nos dan lugar a las ciencias atmosféricas, las ciencias que estudian los gases que cubren planetas como la Tierra, que serían las ciencias atmosféricas. Entre las ciencias atmosféricas están entonces también la climatología, que formalmente empieza a constituirse en el siglo XIX, pero realmente es una disciplina del siglo XX. ¿Sí? Entonces la climatología se desarrolla en este intervalo. Climatología, que sería el estudio del clima. Y el clima es el estudio de los patrones físicos de los gases que conforman a los planetas. Su comportamiento depende de la termodinámica, que es otra disciplina que se desarrolla entre el siglo XVIII y el siglo XIX, básicamente el siglo XIX, la termodinámica, el estudio de los movimientos o flujos de energía. Todas estas son disciplinas científicas necesarias para hacer estudios ecológicos, porque el comportamiento de los organismos, de hecho el surgimiento de organismos en un cuerpo astronómico como la Tierra, depende de la cantidad de energía que haya que permita que el agua sea líquida y no congelada, en la cual no podrían desarrollarse las reacciones químicas de la materia orgánica que diera lugar inicialmente al origen de formas de vida. Cuando las condiciones energéticas y químicas de composición sobre la superficie de un cuerpo astronómico son las adecuadas, es posible que la materia, principalmente con base en carbono, reaccione y forme lo que llamamos seres vivos u organismos. ¿Sí? Entonces también necesitamos apelar a la biología del origen de la vida. No tiene nombre esa disciplina como tal. Se apela una parte de la biología, el estudio del origen de la vida. Y los cambios que sufre la misma, porque, a ver, si las condiciones térmicas, vamos a decir, energéticas en la superficie de un planeta como la Tierra van cambiando conforme se va moviendo con su sistema estelar alrededor de la galaxia, estarán cambiando las condiciones climatológicas. Y el clima influye en el comportamiento de los organismos. Algunos sobrevivirán, como vimos el día de ayer, y otros se morirán.
Algunos se morirán antes de reproducirse y entonces desaparecerán, y otros permanecerán, quizá porque tienen las características necesarias para aprovechar esas condiciones energéticas, o quizá las usen mejor que otros y está dando lugar a nuevas especies. Entonces también interviene la biología evolutiva, que surge junto con el nacimiento de la biología. De hecho, el surgimiento de la biología evolutiva le da origen a la biología misma. La teoría de la evolución, mencionamos una de las 3 teorías fundacionales de la biología como ciencia. Entonces, de aquí llegamos a la conclusión de que la biología y la ecología, como la climatología y la astronomía, nos muestran que la relación entre organismos y su ambiente cambia. Ahora, ¿cómo se llama el lugar donde están los organismos y su ambiente? ¿O qué es lo que estudia la ecología? Ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Veamos en la presentación, en nuestro documento que tenemos como presentación. Bien, acá lo tengo. Un ecosistema es, dijimos, bueno, dice aquí en nuestro documento, son comunidades de organismos y su entorno no viviente. ¿Sí? Son comunidades. Ya revisamos qué son las comunidades. ¿Sí? Una comunidad es un conjunto de poblaciones que viven en un lugar, en un ambiente, en un hábitat. Las poblaciones son conjuntos de organismos de la misma especie, individuos de la misma especie viviendo en un lugar, son una población. Cuando tenemos más de una especie viviendo, organismos de una especie viviendo en el mismo lugar, tenemos entonces comunidades. ¿Qué son los ecosistemas? Son comunidades en un ambiente. Y los diferentes tipos de ecosistemas, hay diferentes tipos de ecosistemas dependiendo de la cantidad de energía que la superficie de la Tierra, tenemos la superficie de la Tierra de verde, aunque llaman el planeta azul, también pongamos el azul. ¿Qué sería lo azul? Puede ser, es más, yo también he usado el azul, no es azul. Tengo todo el azul más bien. Borremos este azul de aquí. Pongamos este azul acá. Y pongamos este otro azul acá. ¿Por qué lo puse así? Y pongamos café aquí. Pero también pongamos. Uy, ya no tengo otro verde. Bueno, más verde acá. Es más, ponemos más verde aquí. Aquí verde y acá café. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy tratando de representar ahí? Viene la luz del sol. Está tan lejos el sol de la Tierra, ¿a qué distancia está? ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y el sol? Googleen. ¿Cuál es la distancia? O aproximado, puede ser, no exactamente igual. ¿Cuánto? 150 millones. 150 megakilómetros. Están medio chistosos, ¿no? Millones de kilómetros. Aproximadamente, en realidad. Porque varía. La órbita de los planetas alrededor de las estrellas, no solamente de los planetas del sistema solar alrededor del Sol, sino que ahora lo sabemos, de diferentes planetas alrededor de diferentes estrellas, son elípticas, como se descubrió en el siglo
XVII, no por Galileo, sino por Kepler. Kepler describió que, a diferencia de lo que pensaba Copérnico, que en el siglo XVI, que las órbitas sean circulares, no, son elípticas. Ahí sí se equivocó Copérnico. ¿Sí? Kepler lo corrige, las órbitas son elípticas y el Sol no está en el centro. Fueran elípticas, si el Sol estuviera en el centro, pues variaría la distancia del planeta al Sol. Una elipse es un perímetro que tiene dos ejes, un eje mayor y un eje menor. Y si el Sol estuviera en el centro y el planeta orbitara en la trayectoria elíptica, pues habría momentos en que estaría más cerca del Sol, dos momentos más cerca y dos momentos más lejos, pero en realidad sucede que hay solamente un momento en el que está más cerca a una distancia menor de 150 millones de kilómetros, es como de 149 millones de kilómetros más o menos, y llega a estar tan lejos, se aleja tanto una vez al año como casi 152 millones de kilómetros. La variación es como de 10 millones de kilómetros de la mayor a la menor distancia, del perihelio a la femia. Porque el Sol no está en el centro de la elipse. Una elipse, como está es un círculo elongado, entonces tiene dos puntos a ambos lados del centro del eje mayor, que se conocen como focos. Hay dos focos en una elipse, a ambos lados, a lados equidistantes del centro. Bueno, las estrellas están respecto a la órbita de los planetas en uno de los focos de la órbita planetaria. Por eso es que hay una distancia menor y una distancia mayor. Pero el promedio está alrededor de 150 millones de kilómetros. Ahora, si la distancia aumenta y disminuye, ¿qué sucede con la energía de luz que llega? Está tan lejos que los rayos que formarían los fotones o las líneas que siguen los fotones que salen del Sol al llegar a la Tierra llegan paralelos. Aunque la radiación inicialmente de cualquier fuente de luz se llama radiación, ¿qué forma tiene? ¿Cómo se llama esta distancia? Radio. La luz de una fuente de luz, como un foquito, no de la que vimos del celular, sino de un foco, de una flama, de una llama. Y eso sí lo puedo hacer porque creo que tengo un encendedor. Sí, aquí está. Aquí está. ¿Bien? ¿La ven? ¿La ves allá? Sí. ¿La ves allá? Si la subo, ¿la siguen viendo? O sea, la ven de arriba, de abajo hacia arriba, desde abajo hacia arriba la ven. Si la bajo, también la ven. Desde arriba hacia abajo también la ven. Llega de aquí hacia ustedes, hacia arriba, hacia abajo, en el mismo nivel, o incluso si me muevo y me voy al otro lado del salón, también la ven. Es decir, cómo viaja la luz alrededor de un punto, como en esfera. En un espacio tridimensional se propaga en forma esférica la luz. No es una raya, no es como en una linterna o como en la lámpara del celular, donde parecería un haz o raya de luz. Va en todas direcciones en forma esférica. Y una esfera se puede definir lo que sale del centro hacia el perímetro de la esfera por su radio. Diríamos el radio de la esfera. No es un círculo, es una esfera. Si cortamos la esfera a la mitad, pues entonces tenemos círculos. Entonces, ya sea en el plano, en el corte de una esfera o en la esfera misma, podemos decir que la emisión de la luz es radial. Por eso que le llamamos radiación lumínica, radiación de luz.
Si así es, entonces, ¿cómo se propaga la luz? Pues un fotón va para allá, otro fotón va para acá, ¿y qué diferencia hay entre ellos? El ángulo. Y la diferencia entre este fotón de aquí, ¿cómo le ponemos a los fotones? H, ¿no? Por la ecuación de Planck. ¿Sí? Este fotón tiene, respecto a un sistema, digamos, X, Y, Z, se estaría propagando en el eje de X. Este otro fotón, H nu, se estaría propagando en un ángulo distinto a el de este fotón, sería a 0 grados, 0 grados, y este fotón se estaría propagando, serían 90, 180, 270, como aproximadamente a 300 grados de mi sistema cartesiano de referencia. ¿Sí? La luz se propaga en forma radial, en radios, pero el Sol está tan lejos de la Tierra, a 150 millones de kilómetros, que todos los rayos vienen prácticamente paralelos. Y eso es importante entenderlo porque es lo que define a los diferentes ecosistemas que hay sobre la superficie de la Tierra. Sobre la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Este rayo llega aquí y se propaga en esta zona, ¿correcto? Este rayo llega acá y baña esta región. ¿Cómo es esta área comparada con esta área? Más pequeña. Y están llegando muchos fotones juntos a esta pequeña área de un haz de luz solar. Un haz igual que venga más hacia arriba, digamos hacia el norte o hacia el sur de la esfera terrestre, la misma cantidad o la misma cantidad de fotones que llegan aquí, pero que llegan a esta zona, pero que llegarían más al norte, se estarían propagando en un área mayor. Pongamos fotones H nu entre área. ¿Esto qué sería? Le podemos llamar, digamos, densidad. Pongo la delta minúscula de D de densidad. La densidad lumínica de subíndice N. La densidad lumínica, ¿dónde es mayor? Digamos, cerca de lo que sería la parte central de la Tierra. ¿Cómo le llamamos esta parte central? El Ecuador. ¿Sí? O en el norte, la zona del norte, la zona ártica o en la zona antártica. En el Ecuador la densidad es mayor. De hecho, entre el Ecuador y dos líneas que nos separan en tres segmentos a la esfera terrestre, en los extremos del eje de rotación. Porque hay otro detalle. La Tierra se mueve alrededor del Sol en órbitas elípticas, pero rotando de oeste hacia este, ¿sí? Así es como rota la Tierra, pero el eje de rotación no es perpendicular al plano de la elipse orbital, de la trayectoria elíptica orbital, sino que está ligeramente inclinada. 23 grados, si 23 grados está inclinado. Eso implica que entonces, dependiendo de la posición alrededor del Sol, le estará llegando esta luz central, a veces al Ecuador, pero a veces al sur del Ecuador y a veces al norte del Ecuador, entre dos
líneas límites, que son los trópicos. El trópico del norte, o trópico de Cáncer, y el trópico del sur, o trópico de Capricornio. Es por eso que esta región en la Tierra, o geográfica entre los trópicos, se conoce como la región intertropical, que es a donde llega mayor cantidad de luz, donde entonces la densidad lumínica solar es mayor. Como la luz blanca, luz, representa calor, es aquí donde se llega más o se acumula más infrarrojo una vez que la luz solar es absorbida por la superficie, y la superficie de la Tierra emite menos energía de la que recibió, una parte la absorbe, obedece las leyes de la absorbencia, esta ley de la absorbencia, y emite entonces menos energía de la que recibió. Recibe esta energía, emite menos energía, emite infrarrojo, emite calor al espacio. Pero está también la capa de gases de la atmósfera, donde hay vapor de agua, decíamos. Entonces, el vapor de agua que impide que llegue el infrarrojo del Sol, aquí hay infrarrojo solar, este no llega a la superficie. Pero al absorber la energía blanca del Sol, la superficie emite menos energía, emite infrarrojo, el cual el infrarrojo terrestre, vamos a ponerlo aquí porque se queda en la atmósfera, el IR atmosférico se queda acumulado en la atmósfera, y se acumula entonces ¿qué? Calor. Si se acumula calor, ¿qué sucede? Aumenta la temperatura suficiente para que el agua en la superficie de la Tierra se mantenga líquida en los océanos. Ha habido épocas en la historia de vida de la Tierra, como planeta, en las cuales, porque se atraviesa el polvo interestelar, llega menos cantidad de luz blanca, entonces se calienta menos la Tierra, emite menos infrarrojo, la temperatura es menor. Y ha habido épocas en las que el agua en los océanos se ha congelado, toda el agua. Se le ha llamado la época de la Tierra bola de nieve, donde algo le debe haber pasado a los organismos, si es que ya había. Revisen cuándo fue la última época de tierra bola de nieve, no la última época glacial, en la que también a veces no es tanto el polvo que absorbe la luz del sol, disminuye la temperatura, pero no tanto. Disminuye suficiente para que entonces se enfríe un poco la Tierra y aumente la cantidad de agua congelada, pero no se cubre todo el planeta. A eso le llamamos glaciaciones. Bien, déjenme corriendo esto porque ya no vamos a terminar. Igualmente estamos en escoba. Entonces, eso es lo que hace que en diferentes regiones de la Tierra, al haber diferentes cantidades de energía, hay diferentes cantidades o valores de temperatura, y son condiciones que determinan la posibilidad de que habiten algunos organismos y no otros. Y es lo que da lugar a que haya ecosistemas distintos en diferentes regiones de la Tierra dependientes de la latitud, es decir, la posición respecto al ecuador. Esa es la latitud. A eso le llamamos biomas. Son los biomas. Los biomas son los diferentes ecosistemas. ¿Tienen por ahí algún billete? Más de un billete diferente. Yo sí traigo, pero en entrada traigo dos iguales y desafortunadamente no me sirven para la clase de ecología. Tal vez sí para la clase de historia, que no la doy yo, pero sí para la clase de ecología. ¿Qué crees? Es como el que tengo yo, no sirve para ecología, este sirve para historia de México.
Aquí está el padre Morelos y está aquí no sé qué, aunque aparece una mariposa. ¿Por qué una mariposa? Es una mariposa monarca, por cierto. ¿Sí? Ah, este es diferente. Es diferente porque es verde y es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque este es de 200, aquel era de 50. No, también es más grande en cuanto a dimensión. ¿Sí? ¿Tienes un billete grande? Sí. Un billete pequeño, menos grande. Sí, ese. En este también está aquí el padre Morelos y el padre Hidalgo, los padres de la patria. Y del otro lado, ¿qué hay? ¿Tiene alguien otro billete diferente? Uno de 100, uno de 20 pesos. Pero no de los azules. ¿Eh? De a peso, todavía hay billetes de a peso. Déjame ver. Ah, este sí. Préstame tu billete de 50. Porque son ediciones diferentes de billetes. Ambos son de curso legal. O sea, uno puede usarlos para comprar cosas en México. Este billete de 50 pesos, y este billete de 50 pesos también. Ambos son de colores parecidos, ¿eh? Digamos que están en la región roja del espectro. Sí están en la región roja del espectro, aunque este se ve medio violeta, pero en realidad es más bien rojo. Este es verde, está en la región verde del espectro. Pero mientras que este tiene motivos históricos y uno parcialmente biológico, una mariposa, bueno, de hecho dos mariposas monarcas se ven aquí, no, acá hay otra, 3, 4 mariposas monarcas, ¡ay! Están volando. No, porque no vuela, es tuyo. Esta edición de billetes del Banco de México es una edición especial, entre comillas, porque lo que motivó a hacer estos billetes fue hacer una expresión más de cómo es México. Ya no solamente desde un punto de vista histórico, se respetó, porque es algo que lo vi en una conferencia del Banco de México. Respetaron que a la gente le gusta, en México a la gente le gusta que los billetes expresen la historia del país, la historia de la patria. Es por eso que vienen los héroes de la nación. Bueno, aquí ya no es un héroe, pero sí viene Tenochtitlan, ¿sí? La ciudad del sur, que da lugar de hecho al nombre de México, México Tenochtitlan, de los mexicas. Bien, entonces aquí está la fundación de Tenochtitlan, representado con el águila parada sobre el nopal comiéndose a la serpiente. Bueno, eso sería en algún lugar en la Tierra, no puede ser del planeta, y en algún lugar de México. Y acá tenemos a Hidalgo y a Morelos. Entonces aquí hay representación de la historia de México. ¿Qué hay del otro lado? A diferencia del otro billete 50, donde hay motivos históricos y biológicos, en estos dos billetes y en estas ediciones, en los demás billetes de denominación de curso legal en México, que los menores son los de 20 pesos, los mayores son los de 1,000 pesos. O creo que también hay de 5,000, no me acuerdo. El más grande es de 1,000 pesos, ¿sí? No me acuerdo, no llego a eso. Bueno, no siempre, ¿sí? O se me va muy rápido, ¡pum! Luego. No fácil viene, pero sí fácil se va. El motivo es otro. ¿Qué es lo que vemos? En el billete de 50 pesos, vemos ¿qué? Un ajolote. ¿Eh? Y de hecho dice aquí, aunque ya con mis anteojos son para ver de cerca, ya no veo bien, dice ecosistema de ríos y lagos. Ecosistema. Es un billete ecológico. ¿Pero cómo si es de plástico? Con motivos ecológicos. Ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México. Patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, pues es un ecosistema. Es un ecosistema único en el mundo. Porque esto está en la región intertropical, en el norte, al norte del Ecuador, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer, pero no a nivel del mar, sino a los 1200. Si revisamos acá
la ubicación. Estamos cerca de Xochimilco, bueno, no estamos en la UAMI, estamos en la UAMI, no en la UAMX, pero no estamos muy lejos, geográficamente hablando de la Tierra. Estamos, y aquí tengo otra aplicación, viene una brújula, pero además viene aquí la ubicación. Dice 19 grados 21 minutos 41 segundos norte, 99 grados 4 minutos 21 segundos oeste, y a 2250 metros sobre el nivel del mar. Y estamos, decíamos, a una temperatura ahorita de 18 grados. ¡Qué calor! Bueno, me quité la chamarra porque estoy aquí adentro, allá afuera me tendría que poner la chamarra. Y 18 grados es un poco incómodo, de repente, sobre todo por la humedad, porque hay humedad en el ambiente. Aquí también dice la humedad. Dice 18 grados, nublado, índice UV, la cantidad de luz ultravioleta que pasa a través de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra en la Ciudad de México a 2200 metros sobre el nivel del mar. Moderado, hay viento, es decir, los gases de la atmósfera se mueven a 4 kilómetros por hora o entre hora, con ráfagas, rachas de 11 kilómetros en dirección este-oeste, oeste-noreste. La sensación térmica, dice, o sea, aunque la temperatura es de 18 grados, allá afuera, se siente de 17 grados, 1 grado Celsius menos. ¿Por qué? Aquí dice, por el viento. El viento toma el calor que está emitiendo mi cuerpo y se lo lleva más rápido. Y lo que sentimos como frío, el frío no existe, está en tu mente, no. El frío es la sensación de pérdida de calor. En termodinámica no existe el frío, solamente existe el calor. Mucho calor, poco calor. A mayor cantidad de calor, mayor temperatura, más caliente está el entorno. A menor temperatura, menos calor, menos energía térmica, está más frío el ambiente, pero lo que los humanos sentimos como frío no es en sí la temperatura, sino el cambio de temperatura o el flujo de calor, el flujo de energía térmica. Cuando perdemos calor, sentimos frío. Cuando acumulamos calor, como allá en el jardín, aumenta la temperatura, sentimos calor. Bueno. Precipitación se refiere a caída de agua líquida, no necesariamente puede ser agua sólida también, caen pequeños cristales de hielo, que de hecho es lo que forman las nubes. Las nubes son principalmente cristales de hielo, no gotitas de agua. Ocasionalmente hay una proporción relativamente alta de gotitas de agua, que es el vapor, junto con el cristal de hielo, formando masas en la atmósfera que son las nubes. Y la proporción de cristales de hielo y la forma de los cristales de hielo, su abundancia o escasez y la presencia de pequeñas gotitas de agua o vapor de agua, junto con esos cristales de hielo, le da la forma a las nubes, y lo cual depende de la cantidad de energía térmica o calor. Una forma de tener idea de qué tanto calor hay aquí arriba en la atmósfera y por lo tanto había en la superficie es viendo las nubes e identificando sus formas. ¿Sí? Estas sensaciones atmosféricas. ¿Sí? Todo eso lo sabes mucho mejor que yo. ¿Ok? Bueno, la visibilidad, mientras menos masa haya en la atmósfera que absorba la luz, habrá mayor visibilidad, mayor transparencia del aire. Eso se mide con las unidades de Secchi, por ejemplo, tanto en masas gaseosas o fluidos gaseosos como líquidos. ¿Sí mencionamos el disco de Secchi? ¿Sí? ¿En alguna clase pasada? No sé, no me acuerdo. Y la cantidad de gases en la atmósfera, que depende de la temperatura, ley general de los gases, y para que no se les olvide, eso también los estudió en la Revolución Mexicana, por ejemplo, Pancho Villa. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Bueno, la ley de los gases nos dice que a mayor presión aumenta la temperatura, o a mayor temperatura aumenta la presión.
la presión que ejercen los gases. Pero la densidad también influye en la presión. Al disminuir la temperatura aumenta la densidad y entonces aumenta la densidad y por tanto la presión del aire que está alrededor nuestro. Al aumentar la temperatura, el gas se dilata y entonces ejerce menos presión en nosotros. Normalmente la precipitación de la lluvia se produce cuando la presión atmosférica es baja. Normalmente, pero no así en el clima de montaña. Los climas determinan los ecosistemas y los ecosistemas son los biomas. Los biomas están determinados por esto, la cantidad de calor, que puede variar porque llegue luz y se distribuye en un área muy grande, la densidad es menor, la densidad es menor y entonces la cantidad de calor disminuye. Por eso es que en los polos, en las regiones árticas y antárticas, las temperaturas son más bajas que en los trópicos y en el Ecuador, mientras que en la región intertropical llega la luz, se concentra, la densidad es mayor, se concentra el calor y la temperatura es más alta. Bueno. Y entonces, dependiendo de esas condiciones de temperatura al nivel del mar, si la presión atmosférica baja, puede haber precipitación de lluvia, tormentas tropicales. Cuando hay depresiones tropicales, tormentas tropicales, llueve. Si aumenta la presión, entonces el agua no precipita, es menos probable que precipite, vamos a decir. Pero en el clima en la montaña es diferente. En la Ciudad de México puede llover, y lo estábamos viendo aquí, nos va a dar una presión mayor que la presión de una atmósfera. La presión de una atmósfera en milímetros de mercurio, que es la forma de medirlo, es en 760 milímetros de mercurio, y me está marcando 764 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión es más alta, y estaba lloviendo. Y está muy alta, porque estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Hay aquí una montaña, ahí está la Ciudad de México. Está más arriba y entonces hay menos gases, la atmósfera es más rara, menos densa, la presión es menor. La presión normalmente en la Ciudad de México está alrededor de los 600 y tantos milímetros de mercurio. Es mucho más baja que el nivel del mar. Y eso influye en el comportamiento de las condiciones atmosféricas o meteorológicas. Las condiciones meteorológicas son los cambios atmosféricos en el corto tiempo, mientras que los cambios climáticos son en tiempos más grandes, en espacios geográficos más grandes. Los climas están relacionados con los biomas y los climas determinan la naturaleza biológica de los biomas y por lo tanto de los ecosistemas. Este ecosistema es único en el mundo porque solamente se encuentra en la zona del altiplano del centro de México, no solamente en la Ciudad de México, sino en la zona montañosa del centro de México, porque está a una gran altura, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es muy alto. Es la región más alta en Norteamérica. Ni en Canadá ni en los Estados Unidos hay zonas habitadas por humanos tan por encima del nivel medio del mar. La ciudad más alta en los Estados Unidos es Denver, está a 1.600 metros del nivel del mar. Y en Canadá no hay ninguna a esa altura. Es en México, donde todavía está más alto Toluca, y todavía más alto, hay un centro de entrenamiento por allá, un centro de alto rendimiento deportivo, se me olvidó el nombre, alrededor de Toluca, se me fue el lugar. Entonces, ahí habitan organismos específicos que no encontramos en otro lugar del planeta. Hablamos entonces de la existencia en algunos ecosistemas, organismos que realmente viven ahí y en ningún otro lugar del mundo. Especies que ahí viven, por eso se les llaman endémicas. De hecho, en todos los cuerpos de agua, en esta zona montañosa del planeta, hay ajolotes. Desafortunadamente, esos cuerpos de agua los hemos ido secando por usarlos y hemos puesto en riesgo la sobrevivencia de los organismos que ahí viven, vertebrados, invertebrados, animales, plantas también de diferentes tipos, invertebrados también, anfibios, reptiles, peces, mamíferos y aves.
Todo eso lo vamos a estar revisando a lo largo del curso. Entonces, el billete de 50 nos muestra un ecosistema mexicano. El ecosistema de los cuerpos de agua de montañas. Desde acá, de allá. El de 200 es el tuyo. ¿Sí? El de 200 nos muestra otro ecosistema. Nos muestra acá, por ejemplo, un águila. ¿Sí es un águila? Sí es un águila. Y nos muestra acá una zona que se ve como... no hay plantas, es un desierto. Y aquí dice, no es que yo sepa mucho, es que aquí viene, dice, ecosistema de desierto y matorrales. Si hay plantas, incluso hay cactus. Y esos grandes órganos les llaman de cactus, son enormes. Tienen varios metros de altura, llegan hasta fácilmente unos 10 metros de altura esos cactus. Ecosistema de desiertos y matorrales son con el águila real en la reserva de la biosfera del El Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora, patrimonio natural de la humanidad. Curiosamente, aquí también hay cráteres volcánicos y hay cráteres de impacto por asteroides. Y todos esos que son factores astronómicos determinan la naturaleza de ecosistemas. Entonces, estos son billetes ecológicos, con motivos ecológicos. Podemos estudiar ecología. Es más, pueden hacer el cálculo de cuánto cuesta un curso de ecología básica, ecología mexicana. Necesitan un billete de 1000, uno de 500, uno de 200, uno de 100, uno de 50 y uno de 20. ¿Cuánto cuesta un curso de ecología básica de México? 1,870 pesos con 00 centavos. Un billete de 1000, uno de 500, uno de 200, uno de 100, uno de 50 y uno de 20 pesos. Y ya tienen el curso básico de ecología. Al menos de ecosistemas. Terminamos nuestra sesión de hoy. Bien. Vámonos a mi apunte. No me acuerdo de la presentación. Entonces, los ecosistemas, ya eso lo empezamos a ver allí en la sesión en el laboratorio o en el campo. Y a partir de la lámina 10, vemos entonces lo que son las interacciones en ecosistemas, que son flujos de materia y energía, ya sea producida por los organismos y tomada por otros organismos, la materia y la energía. ¿Bien? Lo que nos da lugar a relaciones simbióticas. Hay diferentes tipos de relaciones simbióticas, aquí mencionamos 3. Revisen en mayor detalle: el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. Ahora, como las condiciones ambientales dependen de la cantidad de energía que llega del Sol, esta vemos que puede ser influida por factores astronómicos que modifican entonces el clima, y por lo tanto podemos decir que los ecosistemas han cambiado a lo largo de los 4.000, no los 4.500 millones de años que tiene la Tierra de haberse formado, sino desde que se formaron las primeras formas de vida, aproximadamente 3.800 millones de años. Y los organismos mismos han ido cambiando el entorno a través de tomar materia, transformarla en su metabolismo homeostático y a través de la excreción de materia y energía, lo que modificó el entorno abiótico de la Tierra. Una vez que hubo seres vivos, hubo una transformación biótica o de origen biológico que generó, ayer mencionamos, el suelo. El suelo no existía porque el suelo es un concepto biológico, un concepto ecológico de hecho. Entonces, los organismos transformaron su entorno, originando inicialmente suelo, y luego incluso modificaron la composición química de la atmósfera cuando se produce por mutaciones, cambios en el genoma de algunas bacterias que empezaron a utilizar la luz del sol para sintetizar biomoléculas, fotosíntesis, cambiaron la composición química de la atmósfera, arrojaron como un desecho el oxígeno molecular, que entonces mató a muchos organismos, hubo una gran extinción
por esos organismos contaminantes, los fotosintetizadores. ¿Sí? Hubo una gran mortandad de bacterias porque el oxígeno es altamente oxidante. Y algunos sobrevivieron, de los más antiguos, quizá porque les llegaba poco oxígeno al que estaban arrojando los fotosintetizadores, quizá porque estaban cubiertos por lodos, por ejemplo, ¿no? Los encontramos a los diferentes organismos en lodazales, en pantanos, en zonas volcánicas, donde todavía hay, por ejemplo, gran abundancia de azufre, que es un buen elemento oxidante, ¿sí? Como lo es el oxígeno, ya lo mencionábamos. Entonces, pero como los organismos van modificando su entorno, algunos dijimos se murieron algunas bacterias, sobrevivieron otras. ¿Qué quiere decir? Que el ecosistema cambió. Los ecosistemas entonces evolucionan, cambian con el tiempo de manera natural, por ejemplo, a lo largo de muchos lapsos de tiempo. Y hay una especie de orden, eso es lo que llamamos sucesión, dependiendo de lo que va apareciendo en el lugar, cómo se van usando los materiales, por ejemplo el agua, por los organismos. Por ejemplo, sí, de manera natural hay lagos o cuerpos de agua, sobre todo continentales, que van siendo desecados o secados por los organismos que usan esa agua. Si no hay un recambio dinámico del agua que se precipite a esas regiones, a esas cuencas y mantenga la permanencia de cuerpos de agua continentales durante mucho tiempo. Además de que los continentes también se mueven. La corteza terrestre se fracturó en un momento dado y se generaron fallas y esa corteza terrestre empezó a flotar sobre el manto y ese movimiento de los cuerpos de corteza, que son los continentes, fueron a su vez modificando las condiciones del entorno. Entonces lo conocemos por la geología, y la geología también nos muestra que la Tierra ha cambiado y esos cambios geológicos también han provocado cambios ambientales y han provocado cambios en los ecosistemas. Formación de nuevos ecosistemas y desaparición de otros. Son cambios, algunos de ellos son en particular la asociación ecológica. La asociación ecológica es una en particular, te dicen cómo es. Y terminamos con la siguiente. Hay diferentes etapas de sucesión, primaria y secundaria, dependiendo de los organismos que llegan primero y los que llegan después. Y esos son los que van a determinar qué puede crecer y qué no. Tanto factores ambientales como presencia de agua que se haya secado, o un aumento de agua repentino, pero constante, posterior, que eso es lo que provocará entonces la variación de organismos, lo que llamamos biodiversidad, ¿sí? Y la materia y energía que haya en menor cantidad o esté limitada, eso lo conocemos como factores limitantes, porque eso va a depender que pueda haber organismos de un tipo o de otro. Un factor limitante que vimos ayer en el jardín es la cantidad de luz. Vimos que en algunos lugares había vegetación y en otros no. Y vimos que donde no había, por ejemplo, hierbas, pastos, césped, es porque había mucha sombra. Entonces la cantidad de luz es un factor limitante. La cantidad de agua, por ejemplo, en los desiertos, es un factor limitante. Entonces, y además la materia sólida, líquida o gaseosa que toman los organismos, pues la toman, la hacen suya, pero al morir la regresan. Y es usada por otros organismos. La materia y sus componentes químicos. Entonces, esa materia química es tomada por organismos y regresada al entorno, tomada por otros organismos y regresada al entorno, tomada por otros organismos, pasada o tomada por otros organismos de otros organismos. La materia se va moviendo y se va reciclando en la Tierra. Es lo que llamamos los ciclos bio, porque son de origen biológico, causados por los organismos. En la Tierra, geo y de materia, químicos. Son los ciclos biogeoquímicos. Las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera, agua de la atmósfera o del suelo, forman biomoléculas, césped, pasto, hierba, llega una vaca, se la come, usa los azúcares, los procesa, excreta materia, heces fecales, las cuales son tomadas por otros organismos, invertebrados,
bacterias, las cuales vuelven a reducir esa gran materia orgánica, porque es de carbono, a componentes más simples que regresen al suelo, los cuales son usados por plantas para crecer y la materia se va reciclando, se va recirculando. Por eso lo llamamos ciclos biogeoquímicos. Cuando mueren, finalmente los organismos son nutrientes de otros organismos, los cuales ellos toman esos nutrientes, los metabolizan, tienen excretas y es tomada por otros organismos. Cuando los organismos mueren, es nutriente para otros. Un problema grave que tenemos en las ciudades es que, por ejemplo, en las zonas como jardines, la materia muerta, las hojas de los árboles, ¿sí? La materia que queda ahí, que es biológica, la barren, se la llevan y entonces no se renueva. La modificamos los ciclos bioquímicos. Quizá no estamos administrando de manera inteligente las zonas pseudonaturales o seminaturales en las regiones urbanas, en las zonas urbanas. Un motivo para pensar. Y terminamos con una actividad. Y de hecho, bueno, en las láminas tienes unas actividades, por ejemplo, en la lámina 14 dice actividades, esquematice y describa los principales ciclos biogeoquímicos. Y compartí en el CIPI una actividad más, que rápidamente la leo para tratar de entender mejor qué son los factores limitativos o limitantes. Hay una actividad que sería una actividad para una semana, es una actividad práctica, una especie de experimento. Léanlo, donde van a trabajar con levaduras en diferentes condiciones químicas para ver cómo habiendo ciertos componentes químicos puede o no haber crecimiento. Y con eso terminamos, nos vemos el próximo martes. Por hoy acabamos.